que hace un año y medio o así acudí a NHM, que luego os explicaremos lo que es, como una desempleada. Y bueno, como yo tenía formación de coaching, aunque me he dedicado a la publicidad, he trabajado en agencias, en producción audiovisual, luego también en una época de mi vida, y durante 11 años fui azafata de vuelo, pero a lo largo de mi vida, además como un hobby, como algo que me gustaba, me he ido formando en cosas, bueno, pues de coaching, de yoga, cosas, bueno, pues más de formación. Y aquí estoy. Ahora, junto con Mariano, hemos abierto un grupo en Boadilla, que luego se trasladó a la Universidad de Francisco de Vitoria. Y ¿qué es lo que qué es esto de NHM? Bueno, pues vamos a empezar por este cartelito, punto de encuentro, qué es lo que hacemos. Cuando se forma un grupo como este, que nos reunimos semanalmente, ¿qué es lo primero que hacemos? Una alianza de valores. ¿En qué nos vamos a fundar? ¿No? ¿En qué nos vamos a basar? Entonces, por ejemplo, la alianza que tenemos en el grupo que tenemos activo ahora mismo en la Universidad de Francisco de Vitoria, del 2017, son todas estos valores, estas cosas que para nosotros son importantes y que se hace entre todos. Es como si nosotros hoy, nosotras, decimos, vamos a decir cada uno lo que es importante para formar un grupo. ¿Qué queremos? Que como alianza, pues escucha, respeto, permitirnos fallar, lealtad, confidencialidad. Aquí hay una serie de cosas. ¿Alguien leyendo esto? Perdona, una pregunta. ¿Qué significa lealtad? Lealtad. En el trabajo, lealtad, ¿a qué se refiere eso de lealtad? Se refiere a la lealtad al grupo, es decir, no traicionar al grupo, porque si nos comprometemos en escuchar, en respetarnos unos a otros, en mantener la confidencialidad, es no romper este acuerdo de valores, porque esto lo hacen entre todos. Uno dice, yo creo que lo importante es la puntualidad, el otro dice, yo creo que lo importante es el respeto. Y entonces alguien dijo, y ser leales a lo que nos estamos comprometiendo. No sé si me explico. No. ¿Alguien se lo quiere explicar? Un ejemplo, creo yo, de lealtad es de repente que uno está en un trabajo y de repente en ese trabajo se hace X o Y proyecto que de repente no quiere que se comparta con otras gentes. Y uno trabaja ahí, a uno le piden lealtad, o sea, lealtad en el punto de no compartir la información que se maneja ahí. Entonces, al no hacerlo con las demás personas, como la empresa le pide a uno, ejemplo, puede ser de varias formas. Para mí eso es lealtad, porque es cumplir con algo que le piden a uno en un lugar o persona determinada, a no faltar con otra persona, o sea, comentar con otra persona algo que tal vez es privado o es confidencial. Para mí eso puede ser. ¿Eso más o menos te ayuda, Sara, o no? Es no traicionar. Yo llevo toda la vida trabajando y nunca he oído eso de lealtad, pero bueno, no sé. Es para mí no traicionar. Yo he hecho mi trabajo, he llevado mi hora, he hecho mi hora y he hecho las funciones que me piden, pero lealtad... Ok, aquí te están diciendo mantener la confidencialidad y proteger. Tú estabas diciendo No traicionar. no traicionar. Ser leal. Claro, yo entiendo que las personas que han dicho todo eso, cada una para eso era importante. Entonces, para mí la lealtad implica que si tú libremente has decidido que te comprometes a escuchar, a respetar, a mantener la confidencialidad, la lealtad implica que yo de buena gana lo voy a hacer. O sea, no voy a romper ese pacto, entre comillas, que he hecho para este grupo, porque yo creo que ella lo está derivando a su esfera personal. Pero es el grupo, es un ente, ¿no? El grupo. ¿Te aclara esto, Sara? El patrimonio del grupo es algo que pertenece al grupo. Claro, como está un poco basado en esto, a medida que vamos haciendo reuniones, que van saliendo historias, puede haber alguien que diga, oye, no
no estamos cumpliendo la alianza, ¿no? O sea, es bueno tenerlo siempre presente. Que una vez que tenemos la alianza, que es como... Agrego una cosa. Sí. Y como tú decías, perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Disciplina? Yo, Sí. Marlene. Marlene, como tú decías, de repente nos ocurre eso, que pasan 2 reuniones y alguien dice, a esto le falta disciplina, por ejemplo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y entonces, al estar todos de acuerdo, ¿quién se agrega? Perdón. A mí, por ejemplo, ahora que estaba oyendo lo de la disciplina, que es verdad, es un buen valor, ¿no? También de repente digo, me falta una cosa importante, que es responsabilidad. Es la palabra responsabilidad. Bueno, pues esa la agrego yo hoy, aquí. El punto 2 es el mensaje promocional. Elevator pitch. ¿Qué quiere decir esto? Porque es realmente en lo que se basa el método. El método viene de Estados Unidos, viene de mano de un señor que se llama John Fugachi, que él como desempleado empezó a hacer estas reuniones y empezó a tener éxito. Y esto pues se ha ido a ver. ¿Me permites una cosa? Sí, sí. Mira, esto es divertido, ¿no? Porque el pitch es lo que hace el béisbol, que les gusta tanto a los americanos, cuando tiran el balón al que va a batear, es el pitch, ¿no? Entonces, y el elevator es ascensor. Entonces sería aprovechar un viaje de ascensor, porque tú entras a ese ascensor y te encuentras con la persona que te puede dar trabajo. Y en 1 minuto, que dura el viaje de ascensor, le tienes que largar tu mensaje promocional para mostrarle que eres la persona que está buscando. Entonces, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque detrás de esto, y ahora vamos a ver un poco cómo se estructura ese mensaje de 1 minuto, hay un esfuerzo personal por averiguar quién soy, qué me distingue, para qué soy bueno, lo he hecho antes, como estamos diciendo ahora, ¿no? Yo tengo hitos, momentos, acontecimientos de mi vida que yo he hecho las cosas bien y además me han felicitado y yo me he sentido muy bien a esto. Pero entonces hay una cantidad de cosas de las que no voy a hablar. Porque yo puedo elegir escribir mi historia. Uno no tiene que cargar con la mochila de toda la metedura de pata. Al revés. En ese minuto, yo lo que tengo que hablar es de lo que sí sé hacer, cuáles son mis competencias, digamos, lo que me distingue, ¿no? Que sé hacer y cómo va a servir para ese trabajo. Por eso usted me va a dar ese trabajo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, hacerlo en 1 minuto es complicado. Tienes que elegir muy bien lo que vas a decir. O sea, no te puedes explayar, más que nada es enfocarse al objetivo. Si yo quiero un trabajo, soy actriz y me encuentro a un director de películas, pues lo que le tengo que contar es la última película que va a hacer, pues yo soy la actriz que usted necesita porque esto, porque lo otro. En 1 minuto le tengo que contar esto, ¿no? Entonces, de nuestro currículum, de lo que hemos hecho, elegir aquello que más nos enfoque a ese objetivo. A la persona que nos está escuchando no le interesa, por ejemplo, hay cosas que no le interesan. No le interesan cuánto eres tú. Si tú ya entras a contar tu historia desde lo negativo, olvídate. ¿Qué obligación tiene de escucharte este hombre o esta señora? Hay que ir a lo positivo y construir la historia. Entonces, ¿cuál es mi historia a partir de hoy? La que yo elija escribir. ¿A partir de qué? ¿No tengo historia? Sí, pero cuenta lo que has hecho bien. ¿Qué había ahí en lo que has hecho bien?
he sacado mi familia adelante, ¿no? Gladys. Entonces, ¿qué había ahí? Perseverancia, espíritu de lucha. Me he ocupado de mis hijos, he logrado que estudiaran, entonces sé buscarme la vida. Todas son competencias que uno va, y habilidades que uno o las trae de fábrica o las ha ido incorporando con la experiencia de la vida. Y eso es lo que interesa transmitir. El resto no interesa. A pesar de que tú creas que le va a conmover mucho decirle la penuria que tuviste. No, no le va a conmover nada. Has perdido a lo mejor el minuto que tenías antes que el tío se baje en el piso 22 del ascensor. ¿Me explico? Vamos en la Casa Blanca y premiado, porque esto se multiplicó por todos lados. Que esperamos que pase lo mismo en España, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros una vez a la semana nos reunimos y hacemos el elevator pitch, vamos a tener muy fresco lo que queremos, lo que tenemos, dónde nos enfocamos, ¿no? De manera que a lo mejor estamos en un supermercado comiendo verdura y comprando la verdura, haciendo la compra, lo que sea, y nos encontramos con una persona que sabemos, pues ya lo tenemos fresquito, o sea, lo vamos a contar quiénes somos, nuestra marca, ¿no? La marca personal, a vendernos. Y uno sabe que para venderse hay que contar las cosas de una determinada manera, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Ese día que nos reunimos, cada uno dentro de ese minuto hace su presentación, su mensaje promocional, y una vez que todos se han presentado, el segundo paso sería la retroalimentación, el feedback. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que ha dicho nuestros compañeros, vamos a cada uno, lo que vaya viendo es, oye, de esto que has dicho yo creo que lo podrías decir de otra manera. Ahora nos vamos a otro cartel que nos va a explicar cómo vamos a dar esta retroalimentación. Siempre resaltando lo positivo. Ni crítica ni opinión. Preguntas abiertas. Pedir aclaración preguntando, nada personal, solo profesional. Veracidad, que sea siempre verdad. Y agradecimiento. Un poco para guiarnos, tenemos la pregunta, momento de encuentro. ¿Qué más se podría decir? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo sería decirlo de otra manera? Por ejemplo, si tú estás viendo que alguien está dando un mensaje y está hablando de algo que tú crees que no debería de decir, porque, bueno, pues porque no cabe, ¿no? Pues se lo haces saber y le dices, yo lo diría de otra manera, o qué te parecería. Siempre guiándonos un poco por cuál es el objetivo de lo que estás diciendo. Eso que dices, ¿para qué lo dices? Siempre hay que fijarse en él para que él pueda contestar, ¿no? ¿Qué quieres transmitir? ¿De qué manera te ayuda? De todo esto, ¿qué es lo que realmente retrata lo que eres y buscas? ¿Cuál crees que son tus áreas de mejora? ¿Y cuáles son tus fortalezas a destacar? Mirar las áreas de mejora, las fortalezas. Vamos a poner el foco ahí. Una cosa, esto de la pregunta abierta presupone, a quien no está acostumbrado a hacerlo, a lo mejor un obstáculo. ¿Qué es una pregunta abierta? Cualquier pregunta que no se puede responder con sí o no. Cualquier pregunta. La pregunta que se puede responder con sí o no es una pregunta cerrada. O con una palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que la pregunta abierta te obliga a una elaboración propia. Tú tienes que pensar, y esa elaboración es lo que la metodología está, ese esfuerzo de cada uno es lo que la metodología nos exige. Es semana a semana, esto nos ocurre a algunos les cuesta más, otros les
menos, semana a semana, uno va depurando eso y va diciendo si realmente yo soy bueno en esto. Ahora me doy cuenta. Y ya lo verbaliza de otra forma. Lo dice y lo explica de otra forma. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Marta? ¿Por dónde ibas? Vamos por aquí. Es que tenemos el tema del parquímetro. Sí, tenemos que poner hora. ¿Tú a qué horas tienes? Yo ahora ya lo tengo que poner. Entonces, ¿os parece si hacemos 5 minutos de descanso? Empezamos a hablar de que hace 3 años que estoy en el paro, que tengo de vez en cuando algún trabajo y que en los últimos 3 trabajos me echaron y en uno me sacaron la patada. Ya empezamos pésimo, ¿no? Entonces, plan. Lo que realmente hago bien, cuando lo he hecho, es una experiencia mía, con lo cual me explico con mucho más vigor y entusiasmo si no me lo invento, digamos, si realmente es una cosa real que yo he hecho. Entonces, los hitos es eso, ¿no? Lo que decíamos recién, una experiencia que a mí me ha marcado y a la gente alrededor mío ha marcado también y me han felicitado. Y cuando hablamos de habilidades y competencias, lástima que no tenemos la proyección porque habíamos traído un listado, ¿no? Pero las cosas que me gustan hacer, y como decíamos recién, si yo soy una persona luchadora, perseverante, que no afloja, esas son realmente características mías dignas de destacar. Si además de eso le agrego, por favor, no puedo, si están hablando al mismo tiempo me distraigo. ¿A ti no te pasa lo mismo? No porque eres mujer. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez que los hombres no. Pero, a ver, entonces, las competencias que es aquello que he aprendido. Aprendí a cocinar, aprendí a manejar un ordenador. Soy además muy bueno porque dentro del ordenador sé hacer cuentas o no sé qué, lo que sea. Las competencias es eso que yo he aprendido. Esto es muy importante saber. Las habilidades es eso que me nace, que es innato en mí. ¿Cuál es mi habilidad? Ser perseverante, ser luchador, ser no sé qué. Pero a lo mejor eso también es parte habilidad y parte competencia, porque me lo han enseñado. Mi madre era una gran luchadora y yo aprendí de ella cuando me decía: nunca aflojes, sigue adelante, no dejes que te pasen por arriba. Este tipo de cosas es lo que hay que rescatar y resaltar. Esto soy yo, esto es lo que yo presento como valor para ese trabajo. Todo en un minuto, ¿eh? Y luego, decirle a la persona, si esta persona está buscando, supongamos, una asistente de cocina y tú estás para eso, eres la mejor asistente del mundo y se lo vas a explicar, pues tienes que ser capaz de explicárselo y que todo este mensaje apunte a eso, no apunte a otra cosa. Porque si tú estás diciendo que eres una gran cuidadora de caballos en el norte de Chile y resulta que este señor busca una persona que se haga cargo de la cocina de su restaurante, ¿no? Claro. Pero yo lo exagero un poco, pero muchas veces es así, ¿no? Nos enrollamos, empezamos a contar tal y el tío se va desinflando, como diciendo: ¿qué me está contando? Y no me sirve nada. Bien. Entonces, en un minuto, ¿voluntario? ¿Voluntaria? O si no, lo elijo yo. ¿Sara? Damos el pause y empieza a correr otra vez. Tú me dices, cuando lo tengas un poco claro. Ok, pues el trabajo es cuidar a una señora mayor, que está fracturada en la pierna, me preocupaba que la cuidara. Entonces, yo soy la persona indicada para ese trabajo, que voy a hacerlo de la mejor manera. Espera un momentito. O sea, tú tienes que hablar con quién para conseguir ese trabajo. Para cuidar a una señora mayor, pero supongo que tendrás que hablar con un familiar. No, es con ella. Ah, con ella y con ella. pues, vale. Yo soy esa señora. Pues decirle que soy la persona indicada para el trabajo, soy una persona muy responsable, muy aplicada,
y voy a hacerlo de la mejor manera posible, de manera que usted siempre se sienta a gusto y agradecer por todo lo que yo estoy haciendo. Realmente, ¿Por qué tú y no otra? porque considero que soy la persona indicada, porque soy la persona que necesita y que quiere ese trabajo, cual me voy a empeñar en hacerlo de la mejor manera y tratar de que usted pues esté bien agradada del trabajo que yo voy a hacer. No he tomado el tiempo, pero No se dice la cosa. más o menos con las pausas y tal, bueno, pues un minuto, ¿no? Al principio, porque así es como más aprendemos. ¿Quién podría decir, darle feedback, acordaros que son todas estas cosas? ¿Qué podríamos aportar a este mensaje? Feedback es retroalimentación. Es decir, cómo alimentamos para el otro lado. Primero la persona dice algo y luego nosotros le realimentamos en el sentido de, a través de las preguntas, le ponemos en situación de pensar. Sí, esto lo podría haber dicho así, le da más fuerza a mi mensaje. Perdón. Vale. Yo entiendo que la oferta de empleo a la que quieres presentarte es para cuidar a una persona, ¿no? O sea, están relacionados con el cuidado a personas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en tu mensaje quizás te podrías plantear, o para mí, si yo tuviera que contratar a alguien que cuidara a mi madre o un hijo mío, en tu carrera, otra persona, otro abuelo, ¿cómo se ha sentido ese abuelo cuando tú le has cuidado? Por ejemplo, ¿no? O mira, estos niños los crié hasta que su mamá ya pudo cuidarlos por ella misma hasta los 3 años, los 4, los 5. O sea, yo pondría el foco en cómo se ha sentido la persona a la que tú has cuidado, más que en tu propia, a lo mejor. O sea, tú has conseguido con tu competencia que esa persona, lo que ella quiere, que es tranquilidad. O sea, yo fui una mamá trabajadora y tuve que dejar a mi hijo con personas extrañas, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que esa persona me transmitiera seguridad. O sea, ¿entiendes lo que yo quiero decirte? Yo sí lo entiendo, porque por ejemplo, si es para cuidar a persona mayor... ¿Me permite hacer una cosita? Lo que ha hecho ella no es una pregunta abierta, es una recomendación. Y nosotros no estamos para recomendar a nadie lo que hacer, porque cada uno la recomendación la hace desde su propia historia. Y tú tienes una historia diferente. Entonces, la pregunta abierta... ¿Cómo sería? Exactamente, por ejemplo, ¿de qué forma podrías tú mostrar la experiencia que tienes con ancianos? ¿Cuál fue tu contribución cuando hiciste esto? Buenos tú? servicios. Sí, adelante, sí, el que quiera levantarse libremente. Lo que a uno le sale, a mí me sale igual, es darle el consejo. Eso es una cosa que viene de tu historia. Ella tiene que elaborar la respuesta desde su historia. Entonces, por eso esto no es inmediato y rápido. Esto no es para llevarse una pildorita que uno se la toma y está resuelto. No. Esto es para iniciar verdaderamente una transformación interna donde yo elijo qué es lo que cuento y para qué. Es decir, yo me responsabilizo y me adueño de mi historia. ¿Me explico? Entonces estarían diciendo, yo creo No. que... Espera, puedo hablar. Sí, está Yo diciendo la como he visto. que Espera un segundo porque estamos Sara tenía la mano Ella lo levantada. ha hecho perfecto, pero es que para ver a una persona mayor ha estado muy artificial. Pero como bien dice la señora de adelante, en el sentido de que, vale, vas a cuidar a mis hijos o vas a cuidar a mi abuela, yo necesito confianza. ¿Ves? Esa es otra opinión. ¿Qué estamos opinando? Ella está opinando desde su punto de vista de experiencia que le parece artificial. A los para cuidar, ay, me encantan los niños. Pero eso no le ayuda a ella nada. O Sara, los abuelos. eso no le ayuda a ella. Ella tiene que elaborar su propio mensaje. Por Lo ha eso, hecho bien, lo ha hecho bien, pero... por eso la pregunta... ¿Cómo lo traducirías a una pregunta abierta? ¿Cómo lo cambiamos ahí, Valentina? Efectivamente. Sí. ¿Cómo... ¿Qué sería importante destacar, por ejemplo? El cariño le tiene hacia los abuelitos o hacia... Por ejemplo. Entonces ella va a encajar eso, lo va a pensar y va a decir, a ver, bueno, lo voy a decir así, y lo encaja. No, lo sé bien, pero... Nuestras formaciones tienen esa característica, que son experienciales. Lo que tú no te llevas puesto, de nada sirve que yo te lo cuente, porque a los 2 días se te olvida.
Entonces sales así llena de brío y a los 2 días estás en donde estabas. Hay que experimentarlo y hacer el esfuerzo por ponerse en camino. El camino hacia el liderazgo personal, yo soy dueño de mi vida, es un proceso mío. Entonces me tengo que poner en camino. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días un paso más. No vamos, fórmulas mágicas ya sabemos que no hay, porque además uno pasa por los altos y bajos de las emociones, de las circunstancias, de los problemas familiares, de tantas cosas que nos tratan de sacarnos del foco. Pero si podemos mantener el foco, el día que nos encontramos con esa persona que nos interesa, ahí clavamos el mensaje. Claro, que puede ser en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y es lo que os decía antes de tenerlo fresquito, que en cualquier momento echemos mano de él. Porque si os fijáis, vamos un poco, que de repente te encuentras, tienes la oportunidad y tienes que elaborarlo. Pues yo he hecho tal, esta es la manera de tenerlo siempre ahí, disponible. Viene y aparece alguien que nos interesa, lo lanzas, ¿no? Y hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Frente al espejo. Sí. Y aquí sí que es importante, pues eso, ¿quién ha dicho disciplina? Yo. Una disciplina de todos los días. Primero, asistir a las reuniones. Decide una semana más qué es lo que, o sea, otra vez el mensaje promocional. Oír lo que cada uno del grupo que me está oyendo todas las semanas tiene que decirme, lo que yo voy a aportar de esto que me están diciendo. ¿Vale? Esa es la revisión, perdona Marta, sí. La revisión. Es decir, porque tú te preguntas, por ejemplo, ¿no? Te han dado retroalimentación, te han hecho 3 preguntas que te han dejado, a ver, ¿cómo hago? Eso no es, ¡pum!, y ya sé cómo hacer. Uno empieza a darle vueltas. Entonces pasa una semanita y ¿qué ha cambiado en mi mensaje? Porque obviamente el mensaje va cambiando conforme uno va tomando conciencia de estas cosas y las aplica y va modificando el mensaje. ¿Qué me han aportado mis compañeros? Esa preguntita que parecía cojonera, ¿no? Y que en ese momento me molestó, mira cómo me ayudó para que yo concrete mi mensaje. ¿Qué quería conseguir y me falta por hacer? ¿Qué obstáculos voy descubriendo? Por ejemplo, en las entrevistas que habéis tenido últimamente, en los últimos 3 años, ¿cuál decís es el hilo conductor, lo que es común a todas las entrevistas? Pero ya te llamaremos. Ya te llamaremos. ¿Y qué hay ahí para ti? Que no te van a llamar. Que no te van a llamar. No, un no. Eso no. Lo que te lo dicen ahí relajado para que tú no te pongas nervioso. Dicen, ya te llamaremos. Okay. ¿Algún día te han dicho sí? A mí sí. Cuando me han dicho que tipo me han cogido, pero que la mayoría de las veces te dicen, ya te llamaremos. ¿Qué otra cosa ha habido en común? Sí, ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son las dificultades? También te preguntan si tienes marido, si fumas. ¿Y eso qué significa? Si tienes marido, ¿Eso ¿qué qué pasa? quiere decir? Porque lo más seguro es que si tienes hijos y no tienes marido, entonces es que hay más problemas para la hora del trabajo. Es como ellos se lo replantearán, me imagino. ¿Sabéis lo que son todas estas cosas? ¿Hay alguna otra cosa que habéis encontrado como una verdadera dificultad en vuestra búsqueda de trabajo? La edad, a veces se me preguntan, cogen chicas menores de tanto, a mí me ha pasado. O sea, Que dicen de 20 favorecen a más, 30, de claro. 20 a 25. Oye, tengo 36, 7 hijas, nunca he tenido problemas con la edad. Pero Muy sí bien. existe. Ok. ¿Dónde? ¿Qué tipo de...? Yo he tenido problemas de la edad, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí no me han cogido en cuidar a personas mayores por ser más joven y tener menos experiencia. Aquí hay una voz que dice, ¿puedes Sí, de repetir? los prejuicios, ¿no? Pero yo diría que los dos, ¿eh? Del que va a la entrevista y del que entrevista. Entonces,
si nosotros partimos de la base que todo el mundo tiene prejuicios, o sea, ¿qué es el prejuicio? Lo que pasa por la cabeza antes de emitir el juicio, ¿no? Sí. Entonces, es juzgar a la persona y antes de conocerla. claro. ¿Y en qué se basa eso generalmente? Se basa en tu experiencia, en la tuya, en la de todos. Pero fíjate, tú tienes una experiencia que Sara no la tuvo. Exacto. Ese no me cuento. Entonces, ella ese prejuicio no lo tiene. Perdón, este tango es mío. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado, porque ese prejuicio, ese juicio previo, es algo que nos ancla, que ya nos condiciona cómo vamos a esa entrevista, cómo encaramos esa conversación. Entonces hay que liberarse de esos prejuicios, porque de la misma manera que tú estás convencida que si yo tengo más de 30 estoy frita, Sara entra ahí y dice, aquí estoy yo soy de Guinea Ecuatorial y viva la Pepa, tengo 3 hombretones y voy a tener un cuarto y este trabajo es mío. Porque no siente nada respecto del tema este. Fijaros cuántas cosas hay que nosotros traemos como lastre, como si tuviésemos la mochila llena de piedras, que en realidad antes de esa conversación hay que sacarse la mochila y dejarla a un lado. Seguridad, estar seguro de... ¿Por qué? Porque tú vas a estar segura de esto que estás contando no es un cuento, no te lo inventas. Tú escribes tu historia a partir de realmente las cosas positivas que tienes. Honesto, yo pienso que en la entrevista no tiene que ser honesto tal cual uno es. No poner ni quitar, sino decirle lo que realmente uno es. Bueno, aquí parece que no puede ser un sincero, pero Solo resaltando lo positivo, que es lo que ella dice. No mientes, Porque pero es que has dicho que tú quieres que Veracidad, sí, veracidad, pero no tienes por qué hablar de cosas, primero, que no van a aportar nada. no, o sea, sí, yo entiendo, o sea, el punto de ser sincero, lo que yo estoy hablando no es decir cosas que de repente no venían al caso, o sea, sino ser sincero en el aspecto de decir, o sea, lo positivo, lo que realmente uno es, o sea, resaltar las características buenas de eso. Sí, pero que sea verdad lo que tú quieres. Claro, verdaderamente. Que lo sea honesto. Veracidad, o sea, con la verdad. Ahora, una cosita. ¿Para qué te sirve este mensaje promocional? Es para producir una verdadera conversación con esa persona. Porque la verdadera conversación viene después. Cuando ya le has capturado la atención y dice, oye, esta persona es la que yo estoy buscando. Llámeme o bájese en el piso 22 conmigo que quiero hablar con usted un minuto. Esa es la verdadera conversación. Y ahí te harán las preguntas típicas. Claro, ahí ya estás guiado por lo que te vaya preguntando. Pero es tu historia, ¿eh? Sí. Entonces, tu historia tú la cuentas de una forma que te sea favorable. Porque, vamos a ver, todos tenemos historia. Mi nombre es Alicia Kelly Nevares, estoy muy interesada en el trabajo que está ofreciendo. Soy una persona, estoy interesada en el trabajo que está ofreciendo. Me caracterizo por ser una persona muy responsable, muy aplicada, disciplinada y siempre dar lo mejor en el trabajo que emprendo. Me doy cuenta que es el cuidado de una persona mayor y realmente no lo he hecho anteriormente, pero estoy con todo el interés, con todo con todo el interés y con todo el deseo de hacerlo de la mejor manera posible. Si usted me da la oportunidad, yo le puedo asegurar que no se va a conseguir. Y que eso se transmite también. Tú estás Para ahí. repetirlo ya otra vez, por eso hay que como acordarlo todos los días, así vamos creando confianza. Hasta que te sale naturalmente. Y eso es claro. Es un entrenamiento más. Entrenamiento. Es un entrenamiento más. O sea, cada día te va a salir mejor por narices. Sí. Por narices. ¿Alguna cosa más? Yo realicé un trabajo de un call center de ventas y la dentista me decía, ¿tú por qué crees que yo te voy a contratar a ti? Me dijo. Y yo le dije, pues porque tú buscas gente que tenga experiencia, que sepa ventas, que te haga ganar y pues yo quiero hacerte ganar y yo también quiero ganar, le dije. Y pues tú quieres, yo quiero, ¿no? Aún queremos y yo creo que por
no vas a contratar, ¿verdad? Bueno, en este caso en concreto, que es el ejemplo que hemos visto, ¿alguna cosa más que queráis de cómo lo ha hecho la primera vez o cómo lo ha hecho la segunda? ¿Qué más cosas? ¿Algún consejo o algo que pueda mejorar? No, consejos. Consejos. Hombre, yo te haría la pregunta que si a lo mejor David está con los brazos cruzados, mirase fijamente a los ojos, a lo mejor sería más, ¿sabes? Sería como que un poco más que estar más segura de ti misma. ¿Cómo te sentirías Porque si yo- no estuvieras con los brazos cruzados Es y que mirando? yo, por ejemplo, yo tengo un curso de casi 2 años de cuidado de personas mayores y niños. Y lo que te explican es las posiciones en las que estás hablando con la persona. Entonces, sería más como un consejo. Pero si estás hablando con la persona y ya te pone nerviosa o empiezas con las manos o cruzas las piernas o los brazos, ya estás dando como que no te interesa el trabajo o estás insegura. Por eso yo quería que saliese aquí, para que la vieseis todas, cómo se mueve, porque se le ve más. Entonces- El hecho, y también el levantarle, ¿no? Porque si yo estoy de pie y tú estás, pues parece como que tienes menos interés, quizá, ¿no? O que es importante. El lenguaje no verbal. Es que a mí me ha pasado trabajando, que fui a una entrevista de trabajo que fue para una frutería, que fue para vender melones. Sí. Pero bueno, que por estar con los brazos cruzados me lo dijo el chico, me dijo, ¿sabes por qué no te voy a coger? Porque tus gestos no son adecuados para una entrevista de trabajo. Y dije, ¿cuáles son mis gestos? Me dice, está cruzado con las piernas y con los brazos, es que no te interesa. Y es que encima tenía sueño por TT. A que Eso te es una valió. lectura bastante El lenguaje no aventurada. verbal A que te valió. ¿Alguna otra cosa? Sí, me valió, pero vamos, que para vender 2 melones. Yo me tengo que ir. Sí, venga. Yo os agradezco a todos que nos tenemos que ir ya. Si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud, o si queréis que tener este grupo aquí, habláis con María. Dame tu correo. ¿Cómo no? ¿Podemos hacer una foto aquí? Por Sí, favor, sí, sí. una foto que quede Sí, breve. adelante. Todas las fotos que